conjunto de SAMAI y de Zaragoza Lingüística, que yo creo que ya es el cuarto, ¿no? Bueno, primero daros las gracias a los miembros de Zaragoza Lingüística por acogernos una vez al año y invadiros el espacio y el público y las instalaciones y todo. Y es un honor participar con vosotros en esto. Lo que voy a hacer es presentar muy brevemente a Shaza para darle la palabra a ella y que empiece ya a hablar, que es lo interesante. Y bueno, pues Shaza viene de la Universidad de Damasco, donde hizo la licenciatura en Filología Inglesa y allí estuvo 2 años como profesora ayudante en el Departamento de Español. Luego fue becada por su universidad para venirse a España a hacer el máster y el doctorado. Con esa beca llegó a Barcelona en 2010, donde hizo un máster en lengua española y literatura hispánica, es así, en la Universidad Autónoma de Barcelona. Y bueno, pues intentó hacer la tesis en Barcelona, pero al final, luego también en Córdoba, pero al final no surgió ninguna de las dos cosas y acabó en Zaragoza, donde es doctoranda del programa de doctorado de lingüística hispánica, si no me equivoco. Y bueno, está con una codirección con la profesora Rosa Castañer y el profesor Federico Corriente Córdoba. Una de hispánicas y otro de árabe, pues la codirección perfecta para el tema de su tesis, que como veis es la evolución semántica de los arabismos en el español. Y bueno, pues te dejo la palabra. Hola, buenas tardes. Antes de empezar, me gustaría dar las gracias. Me gustaría dar las gracias a la doctora Vicente y al grupo de Zaragoza Lingüística y a todos por venir a esa hora de un día tan frío como este. En esta presentación voy a hablar de la presencia y la vitalidad del elemento árabe en la lengua, la cultura y la vida de España, y luego voy a dar algunos ejemplos para mostrar cómo algunos préstamos del árabe sufrieron cambios en sus significados originales al pasar al español. Comienzo ofreciendo un panorama general, histórico y geográfico para ubicarnos en la época de la conquista árabe, ya veremos si es árabe exactamente, que ha empezado a comienzos del siglo VIII, y así para ver cómo era la situación política de Europa y la península ibérica. El Imperio bizantino, que es considerado la continuación del Imperio romano, muy extenso y de lengua griega, está muy extendido en toda la zona de sudoeste de Europa, el Mediterráneo y la costa norteafricana, parte de España e Italia. Con el paso del tiempo, el imperio empezó a deteriorarse y ha perdido ante los musulmanes toda la costa oriente del Mediterráneo, Egipto, y no le quedó en el siglo VII nada más que Cartago, la provincia en el norte de África. Y con el paso del tiempo iba deteriorando hasta que en el año 1400 no le quedó nada más que la capital, Constantinopla, y sus alrededores. Ahora, por otro lado, los visigodos, que son unas tribus germánicas que venían de Europa del Oriente,
invadieron el Imperio Romano y establecieron un nuevo reino en el siglo V, en lo que es el sur de Francia y el norte de España actuales. Y con el tiempo se extendió su poder en la península ibérica hasta que en el año 624 expulsaron a los bizantinos de toda la península y en el año 700 dominaron toda la península ibérica, partes de Francia y Ceuta. La capital del reino hispano-visigodo era Toledo. La lengua principal hablada era latín vulgar, siendo el gótico exclusivamente hablado por una parte de la élite de la sociedad. Y el Estado se hundió con la conquista musulmana. Bajo el último rey, Rodrigo, que gobernó de 710 hasta 12, su reino se caracterizó por rasgos de opresión y tiranía, e incapacidad para cobrar tributos y mantener la autoridad. También se formaron clanes nobiliarios rivales y hubo disputas por ocupar el trono. Ahora vamos a ver qué pasó con los árabes, con los musulmanes. Como hemos mencionado, el imperio bizantino ha perdido ante los musulmanes muchas partes en el siglo VII, muchas partes de la costa oriental del Mediterráneo, Egipto, y en el mismo siglo se extendió el Islam en la costa, toda la costa mediterránea del norte de África, y a comienzos del siglo VIII invadieron también las islas del Mediterráneo y llegaron también a Europa meridional. Según la PESA, 7 años les bastaron para conquistar España y a continuación cayó en sus manos casi todo el mediodía de Francia. Así que, como podemos ver, el Islam se difundió en la península ibérica, la arábiga, perdón, al principio del siglo VII, y luego ocupó todo el Mediterráneo y la costa de todo el Medio Oriente y la costa sur del Mediterráneo, y con el califato de los Omeyas se extendió desde la India hasta España y el sur de Francia. Así que por primera vez en la historia, un Estado extiende su poder en los tres continentes del mundo antiguo, y el califato de Omeyas era un estado muy importante, el más importante, más poderoso y más avanzado de la época, desde la perspectiva cultural y política. La conquista musulmana islámica formaba parte de los planes de expansión, de los planes de expansión islámica, que es el control del Mediterráneo y sus mercados y sus islas. Esa idea no era nueva, porque siempre fue en la historia la preocupación de los imperios o estados que gobernaban o dominaban el norte de África, desde un punto de vista estratégico. ¿Por qué? Porque los que dominaban la península ibérica, siempre que no podían extender su poder en Europa continental, atacaban a África, a la costa africana. Así que después de controlar el Magreb, los musulmanes se dirigieron al norte
como en una especie de ataque preventivo y como un objetivo, o sea, como un plan compatible con los objetivos del califato en su momento. Y bueno, un Estado tan extenso tenía que proporcionar seguridad a las vías comerciales terrestres y marítimas entre las provincias. Por esa razón, para controlar el Mediterráneo era necesario eliminar el imperio bizantino. Por esta razón, los musulmanes y los bizantinos, entre los siglos VII y X, lucharon para controlar las islas del Mediterráneo, Chipre, Sicilia y Cerdeña. Bueno, a pesar de la enemistad entre los bizantinos y los musulmanes, hubo buenas relaciones comerciales. Y eso se refleja en algunos préstamos de origen griego que tenemos en el español y las lenguas de la península, que entraron en Al-Ándalus a través de los comerciales por vía marítima, viendo sabido que la mayoría de los préstamos orientales griegos entraron en Al-Ándalus, en las lenguas de la península, por los sirios, que ya veremos, como veremos más tarde, que entraron en Al-Ándalus. Entonces, a través de Siria a la costa sur del Mediterráneo entraron a Al-Ándalus y así se introdujeron muchas palabras de origen griego. La capital del califato era Damasco, y donde vivía el califa, el cual nombraba gobernadores en los distintos emiratos. El Andalus era una parte de un emirato, se llama el Magreb, y debido a la gran distancia con el núcleo del gobierno, había diferencias en cuanto a la religión y a la política, y en cierta medida tenía como dependencia, como si fuera una comunidad autónoma. Además de aumentar la superficie del Estado, la conquista musulmana también buscaba desarrollar la economía y enriquecer la civilización y el desarrollo urbanístico de las ciudades, viendo sabido que la riqueza arquitectónica forma parte de la cultura de un pueblo. Bueno, cabe señalar que la conquista no constituyó una migración humana, porque los conquistadores vinieron sin familias y se generó, por lo tanto, una sociedad mixta junto con las relaciones comerciales, educativas y administrativas. Así que lo que cohesionaba la sociedad no era exclusivamente la religión. Una invasión tan así no pudo haberse realizado sin financiación. Normalmente en las guerras hay tratos comerciales anterior o posteriormente de la operación militar. Antes de la conquista hubo tratados comerciales con gente local y los comerciantes judíos, y es cierto que los califatos del Oriente contribuyeron en la financiación de la conquista, pero la base fundamental era la autofinanciación. Eso es el resultado de la posición de la tierra conquistada y la inversión local. No se puede también excluir las relaciones comerciales que hemos mencionado. Así que se trata de un caso más que las consecuencias de una guerra, de un complejo de conexiones entre varias comunidades y profesiones.
Me gustaría también aclarar una idea importante que en relación al origen étnico de los conquistadores, que hay desconocimiento del tema y la gente debe aclararse y saber las realidades históricas. Los conquistadores eran árabes, bereberes, también participaron algunos judíos y cristianos también, no solamente en el comercio, en los tratados comerciales, sino también con los soldados. Eso se refleja, por eso tenemos en el árabe andalusí unos préstamos, unas palabras de origen bereber, como azagaya, que es una javelina, y zagal, mozo. También tenemos algunas palabras de origen hebreo, como abracadabra y sábado. Entre los conquistadores también había sirios que eran bilingües, hablaban árabe y arameo, porque claro, vivían antes bajo el dominio bizantino, y ellos también introdujeron palabras de origen griego y persa. Tenemos, por ejemplo, al mocárabe, al cántara, al jofar, caíz. Otra cosa también cabe señalar que los árabes no eran de un solo origen. No son todos beduinos, como piensan muchos, incluso algunos historiadores. Había yemeníes que eran agricultores y comerciantes, y beduinos, los habitantes del norte, que eran pastores. Y en realidad hay muchas diferencias importantes en cuanto a la vida, a la cultura y a la lengua entre ellos. Hay muchas diferencias dialectales y eso se refleja mucho en algunas características de los préstamos. Vamos a ver algunos ejemplos. Por ejemplo, tenemos en español la palabra alcalde, del árabe rad, aldea, del árabe daya, y arrabate, del árabe rabat. Estas palabras muestran la articulación lateral de la letra dad en árabe, que ellos se pronuncian como que no me sale porque no soy yemení, y que cuesta. Y esta pronunciación lateral se refleja en español con las letras LD. Entonces, y bueno, si estas palabras hubieran introducidas por los beduinos, los árabes del norte, hubieran sido alcalde, en lugar de alcalde, adea, en lugar de aldea, y arrabade, en lugar de arrabade. Otro ejemplo también de la influencia de los yemeníes es el artículo definido am en lugar de al. El al es el artículo definido para todos los dialectos árabes, salvo al yemení. Y esto justifica la aparición de la letra M en la toponimia Ambarcoque y Amocadén en Andalucía. Bueno, la lengua hablada en Al-Ándalus era el árabe, también se hablaba romancia, lo del árabe, pero el dominante era todo el califato, tanto para los musulmanes como los no musulmanes. Y con la estabilización de la cultura musulmana, el árabe era la lengua del comercio, la educación y la civilización, especialmente en la época del califato de los umayyas. Bueno, los califas tenían tendencias a actuar más como reyes que como líderes religiosos. Querían imitar todo lo que habían escuchado de los que hacían los reyes de Persa, los reyes bizantinos o persas, para fortalecer su estado. Entonces se ocuparon de la administración, favorecieron la ingeniería y la construcción y financiaron la educación y la investigación y se interesaron mucho por la poesía. Chica Sigrid Hanke, alemana, dice que los musulmanes han conservado la cultura griega y han tomado de ellos los descubrimientos científicos fundamentales y luego han inventado métodos correctos de investigación científica
que tenemos hasta el día de hoy, que es a base de experimentos tanto en química, como en ciencias sociales, matemáticas, en geología e incluso en la sociología. Además de numerosas innovaciones y invenciones individuales, que la mayoría atribuidas a otras naciones de forma errónea. Rafael Lapesa, en su Historia de la Lengua Española, dice que Córdoba se convierte pronto en el centro de una brillantísima civilización islámica, florece la agricultura y la industria, y el comercio alcanza gran desarrollo. La vida es cómoda y refinada, el lujo y los festines alternan con la música, la danza y la poesía más exquisita. Califas y reyes de países reúnen copiosas bibliotecas como de Hakam II y protegen a los sabios. Según él, el léxico español cuenta con más de 4.000 palabras de origen árabe, no contando los topónimos y los derivados. Pero es muy difícil dar una cifra concreta y global de los arabismos en español porque su uso ha variado según las épocas. Los que más introdujeron palabras árabes en la lengua española y en las lenguas de la península ibérica son los mozárabes, que eran cristianos que vivían en Al-Ándalus. Tanto los que emigraron a los reinos cristianos septentrionales como los que, permaneciendo en el sur, estuvieron en contacto frecuente con estos. Eran bilingües, conocían la cultura árabe e introdujeron muchas palabras árabes, bien por no encontrar alternativas en dichas lenguas o bien por preferir los términos árabes por su mayor precisión. También los comerciantes contribuyeron también a la difusión de los préstamos árabes en las lenguas de la península ibérica. Hasta el siglo X, las palabras árabes se introdujeron en el español sin obstáculo ni competencia, pero luego hubo un descenso en el siglo XV con el Renacimiento europeo y muchas palabras se cayeron en el desuso. Pero aún así el léxico que se quedó en el español, tenemos hasta el día de hoy, es un léxico, es un número muy importante y es un léxico, se trata de un léxico absolutamente arraigado y difícilmente va a desaparecer, y es un léxico que abunda en muchos campos semánticos. Tenemos, por ejemplo, vocabulario científico como en la astrología, Astrolabio, Vega, Altair. En agricultura, Noria, Acequia, Alcachofa, Berenjena, Espinaca. En matemáticas, cifra, álgebra, algoritmo, logaritmo. En comercio, albarán, tarifa, aduana, almacén y alquiler, que alquiler también puede que no sea un concepto de comercio, precisamente. Y en artesanía, alorio, alhaja y alicates, y la lista se alargaría muchísimo. Los últimos estudios por Federico Corriente, considerado el experto en el tema, demuestran que un buen número de las palabrotas, tacos, nombres de órganos sexuales, incluso juegos, nanas y canciones infantiles, usados a diario por todos, son de etimología árabe. Pronto saldrá publicado un artículo con muchos y detallados casos. En nuestra hora diaria usamos muchos arabismos. ¿Verdad que por la mañana tomas un café cortado o moca y probablemente le añades azúcar? O preparas un zumo de naranja o limonada, si no prefieres algo de alcohol. O haces una tostada con aceite. Por una buena paella de arroz tiene que tener azafrán. Y antes de comer, habitualmente tomamos aceitunas. En las ensaladas se pone zanahoria. Por otro lado, después de peinarse se echa una capa de laca
Un buen regalo puede ser un diamante de muchos quilates o de pocos incluso. Los jóvenes que compran electrónicamente buscan la línea Trafalgar, que es la más económica, y cuando quieren escribir un email es obligatorio el uso de la arroba. Parece sorprendente que la arroba sea de origen árabe. A mí también me resultó curioso. Y vamos a ver cómo evoluciona la palabra arroba desde el árabe hasta el español actual. Encontramos en el diccionario de la Real Academia Española DELE que la arroba es del árabe hispánico arroba y este del árabe clásico arroba, cuarta parte. Primero es un peso, en Aragón es otro peso, 3 pesa de una arroba, luego medida de líquidos, y como uso de informática es un símbolo, el símbolo de arroba. Tanto en el árabe estándar como en el árabe andalusí significa la palabra cuarta parte, pero como un concepto aritmético general. Pero el uso español ha tenido un cambio semántico, porque tenemos una especificación técnica. Eso es, un cuarto de algo se usa como peso equivalente a la cuarta parte de un quintal, y luego se consolidó este significado como una medida determinada, variada según los sitios, como hemos visto en las dos secciones. Y luego se extendió el uso y para significar la pesa equivalente, y también, también como una medida de líquidos, como vemos en estas dos acepciones. Y luego, bueno, el último se complica un poco en cuanto al último significado, porque, bueno, vamos a ver, en la Edad Media, arroba quería decir una unidad de medida comúnmente usada. Pero bueno, los copistas que escribían a mano los libros usaban este símbolo en lugar de la preposición ad latina, que quiere decir hacia o hasta, para ahorrarse trabajo. Y a través de los siglos, este símbolo tuvo varios usos. Luego, cuando a finales del siglo XIX se inventó la máquina de escribir, incluía el símbolo, y luego se mantuvo también el teclado de los ordenadores. Y con tiempo también adquirió muchos usos. El creador del correo electrónico dijo: otro punto a favor de este símbolo es que al traducirse como @ en inglés, daba una sensación de localización. Además de este uso muy extendido de la arroba en el correo electrónico, también se emplea en muchos lenguajes de programación, en sistemas de dibujo técnico, como el conocido AutoCAD. Y además de estos usos, hay otros usos muy curiosos, como por ejemplo en España y Portugal se usa como una indicación en una sola palabra para ambos géneros. Y en la lengua Coalip de Sudán se usa esta arroba como una letra, se usa como una letra en los préstamos del árabe. Bueno, entonces, como podemos ver en este ejemplo, el arabismo no ha conservado el significado de la palabra del árabe de origen, sino su sentido se transformó con el paso del tiempo. Usando las palabras de Victor Hugo, toda época tiene sus ideas propias, es preciso también que tenga las palabras apropiadas para esas ideas. Bueno, cabe señalar que este caso no era el único, porque hay muchas palabras. Durante estos los últimos 2 años, he estado estudiando este diccionario, que es el trabajo más completo y reciente hasta el momento del doctor Federico Corriente. Contiene un listado de todos los arabismos en la lengua española y otras lenguas y dialectos. Se hacen comparaciones con los estudios anteriores y también dar comentarios de la historia de muchas palabras. Y de los 1.650 arabismos estudiados que corresponden al español peninsular, un 56%, que son 925 palabras, han demostrado algunos cambios de sus significados, tanto en todas las acepciones o en algunas.
y en realidad estas palabras son la base de datos de mi tesis doctoral. A continuación voy a dar más ejemplos de ellos. Almazara, almijara, ámbar, arancel, timbal y escabeche. Almazara en el diccionario Dele del árabe hispánico al-mashara y este del árabe clásico mashara. Másara, perdón, lo siento. Másara, porque no soy del árabe hispánico. Porque claro, dice mashara, no, yo no he estudiado esa palabra. Al-másara es de al-másara y este del árabe clásico másara, que quiere decir un molino de aceite. La palabra original árabe quería decir un molino en general, o incluso un lagar. En español se reservó la palabra para referirse específicamente al molino de aceite. Almijara, del árabe hispánico al-mishara, esto sí que es mishara. Al-mishara este del árabe clásico mishara, que quiere decir linterna a antorcha, que es un depósito de aceite que había en las minas de Almadén. Bueno, estamos frente de un caso de una extensión del significado y especificación técnica. Eso es que una antorcha, que es el significado en árabe, se denomina un depósito de su combustible usado por todos los mineros y luego este depósito se especifica al depósito que había en estas minas concretas. Bueno, hay que señalar que me parece pertinente la palabra quizá, que encabeza la etimología del Dele. El ámbar es del árabe hispánico ámbar y es del árabe clásico ámbar, que es una resina fósil de color amarillo más o menos oscuro, opaca o semi-transparente, etc. Perfume, dicho de un color de color ámbar. Ámbar en árabe no es una resina, sino un mineral llamado kahraba. La única semejanza entre ambas sustancias es el color. Así que por adaptación léxica, por similitud entre los referentes, se ha aplicado este nombre a la resina. El segundo significado no muestra ningún cambio semántico porque el ámbar árabe también es un perfume. Pero las dos últimas acepciones son resultado de una extensión del significado. Arancel, del árabe hispánico al-inzal y del árabe clásico al-inzal, es una tarifa oficial determinante de los derechos que se pagaban en varios servicios, etc. y taza, valoración, norma y ley. Bueno, como explica el profesor Corriente en su diccionario antes mencionado, la palabra árabe en su origen quería decir alojamiento. Se usaba para referirse a la obligación de dar alojamiento a las tropas en tiempo de guerra. Claro, por supuesto, eso no era algo... eso causaba molestias a la gente y no era agradable. Y la gente preferiría pagar dinero a cambio. Entonces, por metonimia, se usaba la palabra arancel para referirse a la tasa o tarifa pagada. Y luego, con el tiempo, se generalizó el uso y se pasó después a denominar cualquier tarifa o tasa. Timbal, del latín tempanum y del griego tampanum. Especie de tambor, atabal, masa de harina y manteca, por lo menos de forma de cubilete, que se rellena como caramelo. Bueno, la etimología que aparece aquí en esta sección no es correcta. El origen es bien sabido entre los lexicólogos que la etimología no ha sido un punto tan muy fuerte en el diccionario académico a lo largo de su historia. El origen de esa palabra es tabal, del árabe andalusí, es el del árabe clásico tabl, tambor. Según Corominas y comparte también Corriente. Es el mismo origen de las palabras tabal y tabal y también del verbo atobar.
Ahora, el vocabulario se contaminó fonéticamente con la palabra címbalo, o sea, címbalo, porque de tabl, para que llegue a timbal, tenía que haber cierta medida una contaminación fonética, y también por metonimia con tabal, que es barril para conservar sardinas. Hubo entonces contaminación de dos tipos. Entonces, en la primera y la segunda acepciones, el tipo de instrumento músico cambió por especificación técnica de un tipo a otro, y en la última acepción, debido a la forma, claro, es una masa rellena, debido a la forma, metafóricamente se llamó timbal a la masa. Por último, escabeche, del árabe hispánico azukabaj, y es del árabe sipaj, con persa sakwa. Es una salsa o adobo, un alimento aderezado con esta salsa, bueno, es conservado con escabeche. En Argentina, Bolivia, Chile, México y Nicaragua, encurtido, y como un uso desusado, como una palabra desusada, líquido para teñir las cañas. Bueno, tanto el origen persa y como su versión arabizada, quiere decir carne curada con vinagre. La palabra española ha extendido el significado a otros alimentos, no solamente a la carne, y domina también la misma salsa con la que se sazonan estos alimentos. Ahora, en Argentina, Bolivia, Chile, México y Nicaragua se usan metafóricamente debido a la semejanza a los procesos de preparación. Y en la última acepción, que se usa en un sentido irónico, y no se ha desusado al 100%, que se escucha, tenemos otra metáfora, eso es que el uso de una sustancia química, pero no para cambiar el sabor, sino para cambiar el color del pelo. Bueno, entonces de todo lo que hemos visto, podemos ver que el árabe constituye un elemento importante en la lengua española, y su influencia en la vida y la lengua se manifiesta en muchos ámbitos, tanto en la habla cotidiana como en el vocabulario científico. Aunque un buen número de sentidos de las palabras originales se ha conservado, otros muchos han cambiado, adquirido otras connotaciones, y eso se debe a la vitalidad de la lengua española y su diversidad de realidades. Muchas gracias y... Si tienen cualquier pregunta. ¿Preguntas? Para ir rompiendo el fuego voy a hacer yo nada. Adelante, por favor. Bien, quiero recordar que has dicho que habías cuantificado la cantidad de palabras que habían cambiado, de arabismos que habían adquirido un significado de torno al 56% o algo así, me parece, ¿no? Y a mí, la verdad es que me sorprende, me parecen muy pocas. Es decir, que lo esperable sería que hubiera mucho más porcentaje de palabras que han cambiado de significado, porque es típico en general en los préstamos que cambien de significado. Lo excepcional suele ser, al menos los teóricos que yo he leído, lo que afirman es que lo excepcional es que una palabra, salvo que sea el nombre, la denominación de un objeto que no cambia a lo largo del tiempo, lo excepcional es que conserven el significado original. Entonces, primero te sugeriría que revisaras o a lo mejor que explicaras qué criterio usas para decidir si ha conservado o no el significado original, y sobre todo ahora te pediría que me dieras algún ejemplo de palabras que según ese criterio no han cambiado de significado con respecto al original. Bueno, en realidad sí puede ser que otros préstamos de
orígenes han cambiado mucho el significado, pero debido a que muchas palabras se usan en la vida cotidiana y son palabras muy arraigadas, no han cambiado el significado. Aceite es aceite. Hombre, se usa también como aceite que se usa como en usos industriales, pero sigue siendo aceite. Sí, es un buen ejemplo. Sí. El criterio es ver el significado árabe original y el árabe andalusí, si ha entrado a través del árabe andalusí, y comparar este significado, porque claro, una información que las palabras de árabe también tienen muchísimos significados y hay algunas veces que el vocablo ha tenido muchos usos, pero no ha entrado, no se demostró que haya usado la palabra en unos significados, sino unos concretos. Y luego el criterio o el método que he hecho era arrastrar todos los significados a través de todos de esas lenguas, porque a veces el árabe también lo cogía a otras lenguas, como el persa o el griego, y ir arrastrando así a lo largo de la historia y usando el diccionario de la Real Academia, aunque tenga problemas de la etimología, pero los significados son los que mejor se documentan. Simplemente era para preguntarte si la evolución de las palabras se había dado también en las toponías, en los lugares. Por ejemplo, sabemos que hay muchos lugares como Jabalande, Garrafí, hay muchas, incluso la propia Zaragoza no era llamada la Ciudad Blanca, el Palacio de la Aljafería. Quiero decir, hay tantos nombres que también han variado con el paso del tiempo. Yo no soy estudiante de lingüística, me perdonarás que soy de historia, pero me interesa, ¿no?, saber si ha habido una posible evolución también en los nombres de lugares, ¿no? Con Buena también hay muchos lugares, te nombraría un montón de localidades que me gustaría saber si ha sido también evolucionadas. Es cierto que incluso aquí en Aragón y en Zaragoza específico hay muchos topónimos de origen árabe, pero yo no quería invadir otro espacio, que es otra tesis que realiza mi compañera sobre el uso de la presencia árabe en el aragonés, y en realidad no he estudiado la toponimia, porque incluso no está en el diccionario que estudio yo. Es algo muy interesante y me gustaría hacerlo, pero está un poco fuera de mi tesis. Y no sé decirte si han evolucionado o no. Lo lógico, como dice el profesor, que sí, pero... ¿Cuál es el nombre de la compañera? Por si acaso pone en la tesis, si se puede leer o no se puede. Sí, ella ya está presente además. Está presente aquí. Vale, es ella. Sí, pero tampoco trabaja sobre los topónimos, ¿no? No, es el léxico aragonés. Es el léxico aragonés. Es que nosotros siempre que buscamos así referencias de arabismo siempre tiramos en torno a la figura de Federico Corriente, o sea, siempre vamos a parar a él, pero él es más lingüista que historiador, pero bueno, también es historiador, por eso. Las preguntas.